Con la serie de 10 enseñanzas clave del cristianismo, y esta sería la número 7. Así que dile que está a tu lado, ya casi. Es muy importante lo que hemos venido aprendiendo, tal vez en un sentido muy práctico, en un sentido muy sencillo, con peras y manzanas, pero finalmente es necesario lo que Dios nos va enseñando. Es fácil sentirse abrumado, sentirse mal, y de repente nos sentimos muy sensibles, muy cansados cuando escuchamos las noticias de cada día. Esos problemas que hay en todo el mundo, cuando usted y yo vemos las noticias, empezamos a mirar los periódicos, vemos pobreza, vemos enfermedad, vemos desastres naturales, vemos crisis económica, violencia en todas partes, dictadores en algunos países, que Dios nos guarde, amenazas nucleares y un montón de cosas que encontramos por todas partes, que finalmente, amados hermanos, hace parecer que cualquier tipo de maldad como que tiene su turno cada día en los titulares de cada mañana. Tiene su turno, y entonces un día aparece una cosa, un día aparece otra cosa. No solamente las noticias, también nos hemos convertido en un estado ya de tiempo, en un país prácticamente, pero en un municipio muy violento. Es común, no sé si a usted le pasa, pero es común por la noche escuchar balazos aquí en Yautepec. No diga amén, pero pasa. Anoche 2 veces. Así que entonces esa preocupación viene a nuestra mente, viene a nuestro corazón, y finalmente lo que queremos hacer es algo. No sé usted, pero a veces queremos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Y empezamos a pensar y nos desesperamos, y entonces quisiéramos ver más justicia, pero finalmente no podemos hacerlo. Vaya conmigo a San Juan capítulo 3, versículo 16. Hoy quiero hablar del corazón de la Biblia, como es llamado este versículo, porque expresa de una manera muy completa y resumida lo que Dios quiere hacer. Ya se lo sabe de memoria incluso, pero léalo conmigo. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, sin leer, dígaselo al que está a su lado. 1, 2, 3. Porque de tal manera amén. Juan 3, 16. El enfoque para usted y para mí, hoy quiero hablar, este tema se llama humanidad. Humanidad. El enfoque para usted y para mí como iglesia, ¿está aquí la iglesia del Señor? Otra vez, le voy a dar otra oportunidad. ¿Está aquí la iglesia del Señor? Amén. El enfoque para nosotros realmente no está en salvar al mundo. Acabamos de leer, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? Jesús es quien salva al mundo, no nosotros. Nuestra desesperación generalmente proviene de eso, porque no tenemos la fuerza, ni la capacidad, ni la sabiduría, ni el entendimiento para solucionar lo que está ocurriendo. No existe un partido político, una persona, no existe nadie que pueda solucionar nada, solamente Cristo es la respuesta. Nuestro enfoque entonces está a veces mal, porque queremos solucionarlo nosotros y no podemos. Lo único que usted y yo tenemos que enfocar entonces tendría que ser nuestra visión dirigida nuevamente a donde tiene que estar. Si Dios ama al mundo y dio a Jesucristo su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces nuestro enfoque tendría que ser primero
amar y obedecer a Jesús. Porque si no, empezaremos a vivir un tipo de cristianismo, o aunque no sea cristianismo, una vida al estilo de... En 1995 salió una serie, a lo mejor algunos se acuerdan, a lo mejor otros no porque nacieron después, pero esa serie decía, un personaje decía: ¿qué haremos hoy, cerebro? Y el otro contestaba: lo que hacemos todos los días, tratar de conquistar al mundo. ¿Alguien se acuerda? ¿Quién era? Pinky Cerebro. Entonces tenemos un tipo de cristianismo cuando estamos mal enfocados. Un cristianismo mal enfocado nos va a dar un resultado como Pinky Cerebro. Y si alguno vio esa serie de Steven Spielberg, se dará cuenta que nunca alcanzaban su propósito. Siempre fracasaban, siempre les iba mal. A veces ya casi, y finalmente, ¡pum!, otra vez para atrás. Es una parodia realmente lo que hace Steven Spielberg en esta serie de la humanidad. La humanidad quiere resolver a la humanidad, pero la Biblia dice que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Usted y yo no podemos resolvernos. Usted y yo no podemos resolver a los demás. Solo Dios puede resolver a las personas porque Él nos hizo. Usted y yo somos de Dios. Creyentes y no creyentes, todos somos del Señor. Así que tratamos de conquistar al mundo todos los días. Tratamos de imponer algunas cosas, tratamos de establecer algunas cosas, pero sin el Señor usted y yo no vamos a poder. La pregunta central entonces esta mañana, ya sabe que me gusta hacer preguntas para que podamos reflexionar en lo que estamos estudiando. La pregunta central no es ¿qué problema del mundo voy a resolver? ¿O qué problema del mundo intento resolver? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿qué quiere Jesús que yo haga por Él? ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque si Dios ama al mundo, por supuesto que Dios quiere salvar a las personas. Si Dios ama al mundo, por supuesto que Dios tiene una buena intención con la humanidad. Diga conmigo, la humanidad. Dios tiene una buena intención con la humanidad, si no, no hubiera dado a su Hijo. Él nos ama, Dios nos ama y usted y yo somos salvos por fe, por la obra de Cristo en la cruz. Entonces Él tiene una buena intención, pero el punto no es ¿qué voy a resolver? ¿Qué voy a hacer yo? Sino el punto es ¿qué quiere Jesús que yo haga por Él? Y entonces es por Él, por medio de Él y para Él que usted y yo podemos ayudar al mundo, no salvarlo, ayudar, porque Cristo es el único que salva. Este enfoque que le estoy dando esta mañana es totalmente diferente a lo que regularmente venimos pensando, o lo que enseña el humanismo. El humanismo enseña que tú puedes hacerlo, que todo está dentro de ti, que jijiji, jajaja, y te mentalices y hagas un montón de cosas, pero eso es humanismo porque está centrado en el hombre, en la persona. Esto es totalmente diferente a lo que le estoy diciendo esta mañana, porque la motivación viene. Le preguntaron cuál era el más grande mandamiento. Jesús dijo que amáramos al Señor, ¿con qué? Bueno, pues se la voy a dejar con todo lo que somos, porque, con todo nuestro ser. Pero también dijo que ¿a quién amáramos? A nuestro prójimo. ¿Cómo a quién? Entonces aquí tenemos que poner y replantear este enfoque. Si Jesús dice que lo amemos a Él y a nuestro prójimo, cuando dice que a ellos también o a nuestro prójimo, lo está poniendo en el mismo nivel. Sin embargo, es un nivel de intensidad. Dice Juan, no puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu prójimo, a quien tienes enfrente o tienes a un lado, a quien ves todos los días. Eso sería falso, no concuerda decir amo a Dios pero me caen gordos todos los demás. ¿Estamos acá?
Pero Dios dijo entonces que lo amemos a Él y a nuestro prójimo. Quiere decir entonces que es la misma intensidad, pero diferente orden. Primero a Dios y enseguida o de manera paralela a mi prójimo. Pero no puedo amar a mi prójimo y después a Dios. Y eso es lo que hace el evangelio social. Hace muchos años, en los años 70, el mismo catolicismo comenzó una revolución en cuanto a teología, y la teología era una teología social. Querían enseñar a Jesús haciendo obras, pero finalmente tenemos que entender que las obras no se hacen para que la gente conozca a Jesús. Nosotros hacemos las obras porque ya lo conocemos, porque las obras son un resultado de nuestra relación con Él, porque no es por obras para que nadie se ponga una medallita y diga, por mí. Hola. No es por obras para que nadie se gloríe. Fíjese que qué interesante lo que estamos viendo esta mañana, porque cambia y destruye algunos de nuestros parámetros que a veces tenemos con respecto de la humanidad. Usted y yo entonces tenemos que entender esto. Si Jesús dijo que lo amáramos a Él y a nuestro prójimo, quiere decir que lo amemos a Él con la misma intensidad y a nuestro prójimo con la misma intensidad, porque a nuestro prójimo también lo hizo el Señor, porque a nuestro prójimo también el Señor lo formó de la misma manera que te hizo a ti, lo hizo a Él. Entonces tiene un valor infinito, porque tiene el valor de Dios. Crea o no crea, es un ser humano, y como ser humano tiene una alta valía, porque Dios lo hizo. Y entonces tenemos que aplicar esto a la naturaleza, a los animales, al mar y a todo lo demás, porque Dios lo hizo. No vamos a caer en el punto de la religiosidad ecologista, porque esa es otra religión que está en el mundo, ¿ok? Donde tratan de imponer y controlar a los mismos gobiernos a través de todo esto, cambios de horarios, etcétera, con el pretexto del cambio climático. Pero sí tenemos que entender que esta es nuestra casa, se llama tierra, y entonces usted y yo tenemos que cuidar nuestra casa, no tirar la basura, no hacer maldades a la casa, porque es la casa que Dios nos dio, porque le pertenece a Él y nos la prestó un ratito. Estoy cambiando paradigmas, estoy cambiando enfoques, porque a veces nuestro cristianismo está un poco mal entendido. Ahora, ser humanitarios, ser personas que ayudan a las personas, es algo muy noble, pero usted no necesita ser cristiano para hacer eso. Conozco miles de personas que tienen empresas y que tienen fundaciones y que hacen trabajos altruistas y que ayudan a la gente y que les dan, pero eso no les hace un camino al cielo. En realidad, solamente es una obra, y la obra siempre va a ser obra. Nosotros tenemos que comprender que si se trata de llevar a las personas a un sitio seguro, no solamente es darles un pan, o darles un vestido, o darles un calzado. El único sitio seguro para un ser humano es el cielo. Y eso solamente se logra a través de la predicación del Evangelio. Solamente Cristo es la respuesta. Así que es bueno ser humanitarios, es una meta muy noble, pero aunque la justicia social se ha convertido cada vez más en el enfoque de la iglesia, y no me refiero de esta iglesia, de toda la iglesia, y estoy de acuerdo que tenemos que salir de las cuatro paredes para ayudar a las personas, pero no se trata de ir a pintar bardas para que se vea bonita la ciudad, no se trata de ir a hacer caminatas para que los demás vean que ya estamos. No se trata de darle de comer a la gente para que los demás digan, ay, mira qué buenos son los del centro cristiano. No, se trata de hacer todo eso para que todos ellos conozcan a Jesús. Si este punto final no se llega a este punto en que la gente conozca a Jesús, de nada sirve todo lo demás. Hola. Porque de otra manera Carlos Slim, sin hacer una oración de fe, sería salvo,
porque hace muchas ayudas y tiene muchas fundaciones. Hola. Pero no se trata de eso. Se trata de quién es Él. Y Él es Dios. Entonces, usted y yo tenemos una tarea más importante, y es obedecer a Dios y servirlo. ¿Y sabe qué? Eso es lo mejor que usted y yo podemos hacer. Lo mejor que podemos ofrecerle mientras vivimos para aquel que nos salvó. Si dentro de ese servicio implica servirlo allá afuera, haciendo algo, pintando algo, ayudando a alguien, perfecto, pero que sea en su nombre, no en el mío. Que sea para su gloria, no para la mía. Que sea para que Él sea glorificado, no nosotros. Y entonces vamos en el camino correcto. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque Dios nos ama. Dios ama a la humanidad. Y de repente las personas confunden el papel, el rol de la iglesia en la sociedad. La sociedad tiene como propósito fundamental que la gente conozca a Jesús y que se entere que Cristo viene por segunda vez. Si la iglesia puede ayudar y hace obra social, mucho mejor. Pero lo importante, lo fundamental, es que la gente aprenda a tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque si la gente aprende a tener una relación con Dios, no va a necesitar la ayuda social. No va a depender de la beca, no va a depender de lo que le den, va a depender de Dios. Porque va a aprender a caminar con Dios, porque Dios es su proveedor, porque Dios es su ayudador. Y entonces lo que le den será extra. Bienvenido, qué bueno, hasta que hacen algo, pero extra. No voy a vivir de eso, yo vivo de Dios. Dios es mi Señor, Él es que me cuida, me provee, Él me da. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos entonces que enfocar nuestra mente y nuestro entendimiento de quiénes somos. Hemos venido pasando por diferentes lecciones y han sido progresivas. Si usted retoma las lecciones anteriores, se dará cuenta que esta progresividad de temas nos va llevando a este entendimiento. ¿Qué piensa Dios acerca de la humanidad? Entonces la pregunta correcta es, ¿qué quiere Jesús que yo haga por Él? Dile al que está a tu lado, pregúntale. Ahora sí que pregúntale esa pregunta. ¿Qué quiere Jesús que tú hagas por Él? A ver si sabe. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 28 al 29. Colosenses 1, 28 al 29. Dice la Escritura, a quien, ahí está en la pantalla, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosa en mí. Entonces, Jesús es nuestra meta. Él mismo es nuestra meta. Nuestra meta no es la humanidad. Ojo con eso. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos se han dado cuenta que es muy difícil amar al mundo? De hecho, Jesús nos dijo un día, no améis al mundo. Porque si empiezas a amar al mundo, entonces te vas a hacer como el mundo. Usted y yo tenemos que amar a la humanidad con un filtro por medio de Jesús. Porque Jesús tiene un amor perfecto. Porque Jesús tiene un plan perfecto. Porque Jesús sabe qué necesita cada persona en lo individual, en lo colectivo, como país, como persona. Él lo sabe. Usted y yo entonces, cuando vamos viendo lo que dice la palabra, nos damos cuenta que Pablo está diciendo que él hacía todo lo que hacía según la potencia de Cristo que actuaba en él. Él no decía, yo amo al mundo, yo amo a las personas con mi amor, no, sino según el poder que Cristo ponía en él. Y es necesario eso, porque
a veces hay personas que son difíciles de amar. No dígame, pues yo nomás con que le hizo. Ya sé que hay uno que le cae gordo por ahí. Entonces no podemos amar a las personas de manera... Sería engañarnos. Necesitamos a Jesús. ¿Cuántos necesitan a Jesús? Entonces dile al que está a tu lado: Cristo está en mí y te amo. Entonces fíjate que la obra, lo que hacemos, es simplemente el resultado de lo que hacemos cuando caminamos con Él en una relación. Si usted tiene una relación con Dios, será inevitable ayudar a las personas. Si usted tiene una relación con Dios, será inevitable sentir ganas de compartirle a otras personas lo que usted tiene. Si usted no tiene una relación con Dios, lo único que quiere es que Dios lo bendiga. Pero si usted tiene una relación con Dios, entonces usted hará cosas, hará obras, servirá al Señor, se moverá aquí, se moverá allá, tratando de que los demás lo conozcan a Él. El apóstol Pablo explicó esa motivación de su incansable trabajo ministrando, trabajando en la difusión del Evangelio en las diferentes iglesias que estableció y a tantas personas como le fue posible, pero no lo hizo en sus fuerzas, sino lo hizo, como dice en el versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él. La potencia de Él. Él es el que provee, Él es el que da el pan para el hambriento. Y usa pues a muchas entidades, sociedades, clubes, la iglesia, el gobierno, Dios, pero es Dios detrás de todo. ¿Cuántos dicen amén? Según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y esa es la clave. Pablo hacía lo que hacía porque entendía que había un poder dentro de él, el poder del Espíritu Santo, y como vasija llena del Espíritu Santo, entonces podía hacer todo lo que hizo. Y por cierto, el Espíritu que Pablo tenía es el mismo que está en ti esta mañana. Con esto que le acabo de explicar, entonces ya puedo ir a mi primer punto de esta mañana. ¿Cómo ve Dios a las personas? ¿O cómo ve Dios a las masas? ¿Cómo ve Dios a la humanidad? ¿Cómo los ve? Primero, le tengo que decir algo. Tenemos un Dios personal que ya aprendimos y hay un Dios corporativo. Dios ve a la humanidad de esa manera, de manera individual, te conoce y sabe hasta el último de tus pensamientos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también ve al ser humano como género, como colectividad. Y en ese sentido, en esa colectividad, como el Jesús corporativo, ve a dos personas, al que está en Adán y al que está en Cristo. Tan tan. No hace diferencia de religiones y todo ese tipo de cosas que nosotros hacemos. Él solamente ve al que está en Adán y al que está en Cristo, el que ya nació de nuevo. Solamente en lo corporativo. Eso tenemos que dejarlo sentado como una base, porque entonces vamos a entender lo que dice Juan 3:16. Ya vimos Juan 3:16 con respecto al amor de Dios. ¿Cuántos creen que Dios les ama? Dios nos ama y vemos entonces el amor de Dios por nosotros, pero tenemos que dar un vistazo a este mismo pasaje mediante el filtro de la necesidad de la humanidad. Y la humanidad tiene una necesidad mucho más importante que comer, que vestirse, que una casa, que un auto y cualquier otra ayuda social. La necesidad más importante del ser humano es ser salvo. Es que no se vaya al infierno. Esa es la necesidad más urgente, la más importante. Y te tengo una buena noticia, Dios te la encomendó a ti. Aleluya, Dios te la encomendó a ti. Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el 18, vamos a leer todo este pasaje para entender un poquito más esto que estamos hablando. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, usted, al mundo
sino para que el mundo sea salvo por él. 18 juntos. El que en él cree no es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es una verdad impresionante. Dios ama al mundo y provee la salvación por medio de un único camino, Jesús. Sin embargo, el que no cree, no dice será condenado. ¿Cómo dice? Ya ha sido condenado. Quiere decir que los seres humanos todos nacemos condenados. Así que cuando le dices a otro, ay, condenadote, ¿no? Si no ha hecho una oración de fe, tiene razón. Tiene razón. Todos nacemos condenados, bajo el estigma del pecado, bajo esa situación de infierno, camino al infierno. Y es muy triste. Los únicos que se salvan son los niños, porque dejad a los niños venid a mí y no se lo impidáis. Pero cuando un niño ya tiene conciencia del bien y del mal, ya sabe que está haciendo una travesurita, ya sabe que eso no está bien, en ese momento usted y yo tenemos que llevarlo a hacer una oración de fe. ¿Ok? Se da en distintas edades. En mis tiempos, hasta los 16 éramos inocentes. Aquel se ríe porque es de la Carolina igual que yo. Bueno, a los 15, ¿no? Pero hoy los niños con tanta información, la misma información que el gobierno trata de imponer hoy en los libros de texto, en la ideología de género, hoy están tratando de sexualizar y sensualizar todo, para que entonces los hijos, la gente, hay un trasfondo muy perverso y no voy a hablar de eso, pero hay algo muy terrible detrás de todo esto y tiene que ver con los últimos tiempos, tiene que ver con todo lo que está profetizado para los últimos tiempos. En otro momento lo predicaré, tal vez para abrir un poco los ojos, pero toda esa información hace que un niño en estos tiempos, en menos edad, tenga ya la necesidad de Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que no escatime el tiempo y no piense que un niño no lo necesita. En cuanto pueda hablar, llévelo al entendimiento, y ellos son unas esponjitas para recibir el Evangelio, y es mejor que reciba el Evangelio y no la información que el mundo les da, porque entonces se hacen acreedores a todo eso que está escrito. Entonces nacemos condenados, el que cree, pero el que en él cree, dice el 18, no es condenado. ¿Cuántos creen en Jesús? Ahora sí les conviene, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, te conviene creer. Piensa entonces en el sentido de humanidad. ¿Necesitan los seres humanos o no a Jesús? Y dentro de esa humanidad, ¿estarán contempladas todas las personas? La Escritura es clara para comunicarnos que Dios ama a todas las personas. El mundo son todas las personas. Diga conmigo, todas las personas. Ahora, lo que esta mañana tenemos que entender es que Dios las ama por igual. Porque a veces pensamos que Dios ama a unos más y a otros más poquito. Nosotros a veces como cristianos lo pensamos. Y algunos dicen, yo soy el consentido, ¿no? Está bien que se haga ilusiones, pero en realidad Dios ama a todos por igual. Cristo te ama. Lo que Dios quiere es que el hombre regrese al jardín. ¿Qué era el jardín? ¿Qué era el Edén? Una relación, era una comunión, era una vida en donde él hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios. Y la mujer, obviamente estoy hablando como género. Y tenían un proyecto, tenían un propósito, tenían un trabajo. Dios les dijo, multiplíquense, tengan hijos, pero Adán, cuídame el jardín, siémbralo, ponle nombres a los animales, o sea, tenía chamba.
Aleluya. Y Dios quiere que la humanidad regrese al jardín, en ese sentido figurado, porque Él ama al hombre que está en la cárcel. ¿Cuánta gente tenemos en la cárcel? Alguno de los que están en el ministerio, dígame. Héctor. 200 personas estamos ministrando y sirviendo en la cárcel. Bueno, yo de cobertura porque tiene como un año que no voy. Pero tenemos un ministerio que está cada 8 días dando grupos familiares, ministrando a las personas y están yendo a la cárcel. 200 personas. Y uno de ellos a lo mejor fue un asesino. Y un asesino de los feos, de los de ahora. Que cercenan, que hacen tontería y media. Pero Dios ama a ese asesino igual que ama a la maestra fiel de escuela dominical que cada 8 días o que cada vez que le toca servir se prepara y estudia. Dios ama de la misma manera a un niño que está tratando de comer algo, de quitarse la sed en el desierto de Irak, que al actor de Hollywood que vive rodeado de lujos y opulencia. ¿Cómo entender eso? Porque para nosotros eso es injusto, para nosotros. Y entonces nosotros lo que hacemos es juzgar a las personas desde nuestros parámetros, desde nuestra visión, desde nuestra perspectiva humana. Todavía somos tan humanos. Es increíble pensar cómo Dios puede amar a alguien que fue tan malo de la misma manera que ama a un pequeñito que acaba de nacer y no ha hecho nada todavía de maldad en su vida. Pero Dios lo ve todo, Dios lo oye todo y Él ama a todos. Te vuelvo a repetir, Cristo te ama. Mientras que el apóstol Pablo trabajaba diligentemente para establecer y mantener las iglesias que Dios le dio para establecer prácticamente y levantar allí un lugar de adoración. Su llamado de parte de Dios siempre estuvo muy claro. Él nunca perdió el enfoque y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer y quiero que hagamos como iglesia, no perder el enfoque. Usted y yo amamos a Cristo y somos salvos por Él, por medio de la fe. Pero al igual que Pablo, tenemos que mantener el enfoque que es alcanzar a los perdidos. Diga conmigo, alcanzar a los perdidos. Para alcanzar a los perdidos, que es lo que usted y yo hacemos en esta casa, tenemos una misión, una visión, una misión y una estrategia para poder estar organizados. Nuestra visión es... Nuestra misión es y nuestra estrategia es. Si yo le pusiera nombre a eso, se llamaría orden. Orden. Establecemos el reino de Dios, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros, que Él es el que lo establece y avanza. Predicamos el evangelio de Jesucristo, pero no con nuestro poder, sino con el poder que actúa en nosotros. Y tenemos grupos familiares para que las personas puedan tener un lugar, una casa de refugio en donde escuchar la palabra. Si no hago eso, no necesito ser el asesino que está en la cárcel para sentirme fuera de orden. Si no hago eso, estoy fuera de orden. Porque ese es el orden en esta casa, para poder avanzar y para poder cumplir las metas y los objetivos del Señor. ¿Qué necesito hacer? ¿Salvar al mundo? Eso es lo que hacemos todos los días. No, necesito amar y obedecer a Jesús primero. Antes de intentar ser el mejor en lo que soy, antes de intentar ser la persona más maravillosa del mundo, antes de intentar ser el que mejor toca, el que mejor canta, el que mejor predica, tengo que amar y obedecer a Jesús. Porque ese es mi enfoque primordial. No puedo hacer nada fuera de eso. Separados de mí, nada podéis hacer. Absolutamente.
Tenemos entonces que mirar esto. O somos salvos o no somos salvos. La salvación es por fe, ya lo aprendimos. Y es el enfoque principal. Caminar con Jesús, porque Jesús nos da la salvación. De tal manera que las obras que hacemos y el trabajo que hacemos, el ministerio que desarrollamos, no es porque nosotros seamos o tengamos dones, llamamientos, habilidades. Todo eso lo dio Dios. Todo eso lo dio Dios. Pablo le pregunta a los humanos y a los cristianos sobre todo: ¿qué tienes, oh hombre, que no te haya dado el Señor? Dime en realidad qué es tuyo. Ni el cabello, porque cuando llega a cierta edad empiezan aquí como las entradas, que ya luego se convierten en salidas de este lado. Ni siquiera el cabello es tuyo. Y pongo de ejemplo el cabello porque es una cosa, ni cuenta te das cuando te peinas que se te cayeron varios, ¿no? Y dices: ¡ay, mi cabello! Bueno, sí, cuando te quedan 3, sí. Había uno que tenía 3 cabellos y no sabía cómo peinarse, y entonces dijo: bueno, le voy a echar todo para atrás. Y cuando se lo echó todo para atrás, se le cayó uno. Dijo: ¿ahora qué hago? Bueno, me voy a peinar de raya en medio, uno para acá y otro para acá. Y se le cayó otro. Y dijo: ¿y ahora qué hago? Ya sé, me lo voy a dejar suelto. Esa es buena actitud. Ese es entender que todo le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra tarea entonces es alcanzar a los perdidos. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Si hay una tarea que usted y yo tenemos principal, es predicar el Evangelio. Esa es la tarea principal. Y después tienes un micrófono, después tienes un instrumento, después tienes un trabajo, después tienes todo lo que Dios te haya dado, es después. La tarea principal es predicar el Evangelio, porque tú tienes salvación. Y el mundo no es que vaya a ser condenado. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Y eso es un sentido de urgencia. Urge que las personas conozcan este mensaje. ¿Qué dice Romanos? Le acabo de dar Romanos 1, del 14 al 20. Ayúdeme a leerlo. A griegos, yo el 14, usted el 15, y así nos vamos. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia. Espéreme ahí tantito. Dice la palabra que si usted y yo no predicamos el Evangelio, estamos siendo injustos. Vuelva a leer este versículo. La detienen. La tenemos, no la damos. La tenemos, no la soltamos, no la quedamos. Detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque juntos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es terrible. Esto es terrible porque precisamente porque la ira de Dios se revela, ojo, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, es que ocurren todas esas cosas. La pobreza, las guerras, los homicidios, los hurtos, todo lo que usted y yo vemos como malo, en realidad no tiene que ver únicamente con que no hay nadie que ayude a esa gente. En realidad dice la Escritura que es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no se acercan a Dios. No se acercan a Dios. No sé si le ha pasado, pero usted de repente hay una persona que viene
y le pide ayuda, le pide un pan, lo que sea, y le dice, pero le da, pero finalmente dice, te invito a hacer una oración de fe, te invito a conocer a Jesús, o comparte. Y dice, no, yo no. A mí déjeme, yo con mi religión, yo ya tengo mi religión. ¿Le ha pasado? Bueno, si ha compartido el Evangelio, por lo menos una vez le ha pasado. Si no, comparta el Evangelio y le va a pasar. Espero que sean las menos. Y dice, no, o sea, se niega. Pero dice la Escritura que ninguno tiene excusa. Porque todo lo que Dios ha revelado de Él está en la creación. Usted y yo vemos el cielo, la luna, las estrellas, todo lo majestuoso de una montaña, la perfección de un animal, la perfección del cuerpo humano, la perfección del orden de Dios en todo. Saturno no choca con Júpiter, el mar no se sale de su límite, a menos que Dios traiga ira del cielo, a menos que Dios quiera llamar la atención de algún pueblo y entonces sacude todo para que entonces todos digan, ¡ay Dios! Está temblando. Entonces sí se acuerdan de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y entonces tenemos que entender exactamente lo que dice la palabra, que todas las personas, por esta razón de que la ira de Dios se revela desde el cielo, todas las personas, absolutamente todas, necesitan ser salvas. Todas. Hasta el vecino que te echa el perro cuando va saliendo y dice, échatelo. Hasta el vecino que te barre la calle y te echa ahí toda la basura en lugar de juntarla. Hasta él necesita salvación, porque Dios lo ama. Y no me preguntes por qué, porque no lo sé, tampoco lo entiendo. Pero sí he visto la transformación del amor de Dios en una persona. He visto cómo un hombre cambia. Un hombre, voy a poner el ejemplo de la cárcel. Le mando un saludo a Cristian. Un hombre rudo que mató a personas, conoció al Señor, se convirtió en un líder. ¿Cuántos años tenía Cristian? 70. Ok, por ahí, 60, 70, da lo mismo con los malos que tenía, ya no iba a salir. Conoció al Señor, cambió su conducta, predicó el Evangelio. Y para no hacer larga la historia, Cristian ahora está en Guadalajara. Salió, el Señor lo liberó. ¿Y sabe a qué salió? A predicar el Evangelio. No entiendo, yo no entiendo. Yo no entiendo cómo Dios puede amar a alguien así. Pero ¿sabe qué? Tampoco entiendo cómo Dios puede amar a alguien como yo. No lo entiendo, pero me ama. Cristo te ama. Y Cristo ama a todos los seres humanos. Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, podemos decir, según lo que dice el versículo 20, ese viejo adagio que dice que delante de la cruz el suelo es parejo para todos. Allí no hay judío, no hay griego, no hay negro, no hay blanco, no hay guapo, no hay feo, no hay estudiado, no hay no estudiado. El suelo es parejo delante de la cruz. O doblas tu rodilla o te vas al infierno. Sí, lo que le estoy diciendo son cosas absolutas, y este absolutismo no le gusta a la sociedad de hoy, porque todo lo que era absoluto hoy es relativo. Las verdades absolutas solo se están haciendo relativas. Bueno, sí es malo, pero no tanto. Solamente no le hagas daño a nadie. Ese es el pensamiento de hoy. El amor es amor. No importa si amas a tu perro y te quieres casar con él. El mundo está loco, ¿no ha visto las noticias? ¿No ha visto que en Canadá hay un hombre de 40 y tantos años que dice que dentro de su mente es una niña de 4? ¿Sí? Y se viste como nena y va a un kinder, y como la ley lo ayuda, como la ley lo protege, entonces ahora tiene unos padres que lo adoptaron. Ya era hasta abuelo. Una payasada, es una payasada. Pero ahora es una nena de 4 años.
Y se ve como nena de 4 años y su osito, ridículo. Pero hasta ese ridículo necesita salvación. Porque dice el versículo 20, nadie tiene excusa. De tal manera entonces que Dios se revela a sí mismo de alguna manera a todos, de alguna manera. No sé cómo llegó Dios a tu vida, pero de alguna manera se revela a ti. Puede ser en buena onda, en una noche estrellada y comienzas a ver el cielo y dices, wow, alguien debe vivir en esta casa. Y Dios se revela. O puede ser en medio de un accidente, cuando estabas a punto de morir y entonces dijiste, Dios, si tú me salvas te voy a servir. Y Dios te salvó y no lo has servido. Depende. Dios de alguna manera se revela a cada uno de nosotros, pero lo importante de esto es que Dios hace una invitación. Hay una puerta abierta a toda la humanidad para que sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Hay un cuadro que preparé ahí, no sé si lo copiaron, pero dice la Escritura básicamente esto: todos hemos pecado, dígalo conmigo, todos hemos pecado. Entonces toda maldad debe ser castigada. Estamos construyendo un pensamiento lógico. Luego, todos necesitan salvación. A todos se les ofrece salvación. Nadie tiene excusas. Pero hay un poder del Evangelio. Ese es el asunto. Esa es la ecuación. Tenemos que entender esto. Todos, absolutamente todos. Y esto entonces me lleva a mi idea clave de esta mañana, el pensamiento central de esta mañana y segundo punto. Creo que Dios ama a todas las personas y que todas ellas necesitan a Jesucristo como su Salvador. Creo que Dios ama a todas las personas y todas ellas necesitan a Jesucristo como su Salvador. Dígalo conmigo. Creo que Dios ama a todas las personas y todas ellas necesitan a Jesucristo. ¿Cuántos tienen un buen amigo que no es cristiano, pero no le han compartido nada, no le han insistido con el Evangelio? Porque no quieren perder ese buen amigo. Se vaya a enojar, quién sabe qué vaya a pensar de mí, me va a tomar como religioso y va a decir un montón de cosas. Mejor tranquis, mejor poco a poco, ya él se irá dando cuenta. Sí, la gente se da cuenta cuando tú y yo estamos locos por Cristo. Pero cuando estamos locos por Cristo, lo primero que sale de tu boca es gloria a Dios. Y no lo digo en el sentido literal, gloria a Dios, no. Sino que todo lo que dices le da la gloria al Señor. Todo lo que mencionas le da la gloria al Señor. Nunca te alabas a ti mismo, siempre estás diciendo gracias a Dios. Nunca estás hablando de tus logros, sino de todo lo que Dios te ha permitido hacer, porque Dios ha sido bueno. Nunca estás diciendo lo que tienes o presumiendo lo que tienes, porque entiendes que Dios te lo ha dado todo. Entonces una persona que te conoce, que nos conoce, va a recibir de parte de nosotros el Evangelio de esa manera. Entonces, si creemos que Dios ama a todas las personas y que todas las personas necesitan a Jesús como su Salvador, y ya hemos establecido que Dios ama a todas las personas del mundo y desea salvar a todos, ¿por qué entonces necesitamos a Jesús? Estoy hablando de Dios el Padre y estoy hablando del Hijo. Si Dios ama a todo el mundo, ¿cuántos creen eso? Y este es un punto central de esta mañana. Si Dios ama a todo el mundo, ¿por qué necesitamos a Jesús? Fíjese bien, porque otras religiones, o las religiones, la Iglesia Católica y muchas otras, dicen Dios nos ama a todos, y como nos ama a todos, entonces todos somos salvos. Y entonces eso se llama universalismo. Es una doctrina, una enseñanza universal que finalmente no es verdad, es una gran mentira
y que hace que las personas se vayan al infierno sin siquiera darse cuenta, porque les obstruyen, les detienen la verdad, como leímos en el pasaje anterior. Pero entonces, si ellos lo hacen de manera deliberada, no te preocupes, ya Cristo vino, nos salvó, ya solamente reza 10 Padres Nuestros, y 2 Aves Marías, o ve a jurar a tal lado, o pasa allí, paga en la ventanilla, o sea, ya con eso la armaste, estaría muy mal. Es verdad que la salvación es gratuita y es por fe. ¿Cuántos dicen amén? Pero la salvación tiene un solo camino. Tenemos que entender eso. Dios ama al mundo y lo ama de verdad. Porque a veces las personas dicen, ¿dónde está Dios? Tanta maldad, tanta violencia, tanta pobreza. Necesitamos a alguien que venga a salvar nuestra nación. Votemos por Él. Otra vez. Y ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en el mismo asunto. Pero es Dios el que va a cambiar a las naciones. Ahora pensemos un poco en esto. ¿Por qué Dios tiene el recurso para quitar la pobreza del mundo? Sí. ¿Dios tiene el recurso para quitar la violencia del mundo? Sí, por supuesto. Y déjeme decirle algo, un día todo eso ya no será. Cielos nuevos, tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén? Pero mientras ese tiempo llegue, Jesús mismo dijo, uno le reclamó porque le ungieron los pies con un aceite caro. Ya ve que siempre hay fariseos que se enojan cuando alguien que sirve al Señor usa algo, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Si Él es Jesús, se lo hubiéramos dado a los pobres, tantos que hay necesitados. Él dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero a mí no. Prácticamente les estaba diciendo, valórenme, disfrútenme mientras me tienen, a esos que estaban allí. Y efectivamente después se fue, pero nos dejó su Santo Espíritu. Entonces el objetivo del Señor no es quitar a los pobres de la tierra. La pobreza muchas veces es la causa de que la gente se convierta al Señor. Pero la pobreza, casi en la mayoría de las causas, de las veces, la causa es una pobreza mental. No siempre. Hay lugares en donde las comunidades no permiten otra cosa. ¿Ok? Sierras, alejados de la sierra, aunque tengo mis divergencias en eso. Un niño fue a un día de campo con su papá y le dijo el papá, pues te voy a llevar al campo, porque ellos vivían en la ciudad, en un departamento en la ciudad, y le dijo, te voy a llevar al campo con tu abuelo, pues para que aprendas a valorar todo lo que tienes aquí. Y se lo llevó al campo, y entonces pues el niño llegó con el abuelo, lo saludó, anduvieron paseando, fueron al lago, fueron a la montaña, pasaron 3 días formidables, un fin de semana maravilloso. En el camino de regreso el papá le pregunta al hijo, hijo, ¿qué aprendiste? Y el hijo le dice, que somos bien pobres, papá. Yo me baño en una regaderita así, y rápido porque no hay agua. Rápido. Mi abuelo tiene un lago. A mí no me dejas tener un perro. Me dijiste que un chihuahua así, mini, toy, tacita, porque no hay espacio en el departamento. Mi abuelo tiene perros, caballos, vacas, todo lo que quiere. A mí me dices que este departamento es muy caro, y yo quisiera vivir donde vive mi abuelo, donde hay estrellas, donde hay luna, donde hay sol. Entonces, ¿quién es el pobre? La pobreza es relativa, y algún día voy a predicar de la pobreza también. Pero el punto entonces, amados hermanos, es que la ira de Dios ha sido satisfecha totalmente, completamente por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, Dios ama al mundo, y porque lo ama, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel no se pierda, mas tenga. Ahora fíjense lo que dice Juan. El apóstol Juan escribió el capítulo 14, versículo 6, obviamente el Evangelio, pero quiero que leamos 14:6, que dice,
Jesús les dijo, y nadie va al Padre. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Esto continúa este patrón del lenguaje inclusivo para todos. ¿Cómo? Porque dice, nadie, ¿cómo dice? Nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. Ahora veamos en sentido inverso. Nadie también significaría lo mismo, es que todos pueden entrar por medio de Él. ¿Estamos acá? Así como nadie puede entrar por otro camino, todos pueden entrar por medio de Él. Es inclusivo, no es separatista, no hace división. Pero al mundo no le gusta eso. Muchos se han sentido ofendidos en estos tiempos con estas declaraciones. Dicen muchas cosas de la Biblia y con esta creencia que los cristianos tenemos de que hay un solo camino a Dios. Ellos argumentan y dicen que hay otros caminos, que hay otras formas, que hay otras maneras. Al fin todos somos hermanos y un montón de argumentos, y no le gusta al mundo eso, pero la Biblia es un libro de absolutos y ahí dice que hay un solo camino, y ese camino no es una religión, es una persona, y esa persona se llama Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que los hombres puedan ser salvos. No hay otro nombre. Y a veces queremos con la gente decirle, bueno, sí, pero mira esto y lo otro. No, los que son absolutos son absolutos. No hay otro camino. Nadie puede entrar al Padre si no es por medio de Él. Pero te tengo una buena noticia. Todos los que creen, todos los que quieran, pueden entrar por ese camino. En realidad el mundo debería de agradecer, de tener una celebración cada día, porque hay un camino. Porque no había ni uno, estaba cerrado, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La gente se enoja cuando le dices, es que nada más hay un camino, aunque le reces a Santa Petra la Callosa y a la otra y a todo, nomás hay un camino. Y el camino es Jesús. Se enojan, cuando en realidad tendrían que decir gracias por darme la luz para ese camino. Piense, estamos en una cueva, hay un derrumbe, se cierra todo, las piedras caen por todas partes, nos vamos a morir ahogados. De repente alguien remueve la piedra al tercer día. Hay un camino. Y nos dice, nada más que vénganse con cuidado porque el camino es angosto. Vénganse con cuidado. Y uno por uno, porque no van a caber de a dos, uno por uno, pero uno tras otro, seguiditos, y ahí vamos. Imagínense que uno dijera, ay no, yo aquí me quedo, ese camino está muy angosto, me voy a ensuciar la ropa. ¿No es ridículo eso? Si lo que necesita es salir de ese lugar y salvarse, pues así estamos. Estoy hablando de la humanidad. ¿Alguien puede despertar al que está a su lado, por favor? Dile, ya casi va a terminar. Ya cuando veo que me empiezan a decir, comienzan a decirme primero con la cabeza, ¿sí? Y luego con todo el cuerpo. Eso quiere decir que ya están a punto. Y sí voy a mi último punto. ¿Qué cambios produce esto en mi modo de vivir? ¿Qué debería de cambiar en mi vida si ahora entiendo que Dios ama a todas las personas y quiere que todas sean salvas? ¿Cómo cambiaría tu vida, mi vida, si comenzáramos a ver a las personas como Jesús, como Dios las ve? No como tú las ves, no como lo que dicen los demás que es, porque nos encanta ponerle etiquetas a la gente. Ay, esto es esto, y el otro es así, y el otro es asá. ¿Cómo sería nuestra vida si empezamos a ver a la gente como Dios la ve? ¿Cómo cambiaría el mundo, Pinky, si nosotros tratáramos de cambiar nuestro corazón primero?
si entendiéramos que el único camino para que esas personas vayan al cielo es Jesús. Es la única solución. No hay otro antídoto. Es el único boleto. Jesucristo. Número 1, ¿qué cambio debe producir? Número 1, usted y yo, como el pueblo de Dios, valoramos toda vida humana. Valoramos toda vida humana. El Salmo 139, el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Si usted lee todo el Salmo es maravilloso. Solo quiero leer esa porción. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Entonces, si yo entiendo que Dios ama a todo el mundo, estamos construyendo pensamientos. Si Dios ama a todo el mundo y Dios dio la solución, que es Cristo, ¿cuál es mi actitud? ¿Cómo debe ser mi actitud con todas las personas? No solo las que me caen bien. Todas. ¿Dije? Todas. ¿Cómo? Valorarla. Porque desde el vientre hasta el sepulcro, usted y yo le damos un valor a la vida humana. Quiere decir esto que cada persona es formada por Dios y entretejida por Dios en el vientre de su madre. O sea, la persona más viejita, más anciana, no va perdiendo su valor, aunque para los hijos, los nietos y el mundo sí. Porque de repente entre más viejo es, menos lo valoran. O callan ese perro o lo mando al cielo de los perros ahorita. Es que ya me cayó gordo. Me desconcentra. Perdónenme, soy muy humano todavía. Todas las personas tienen un valor. Ese valor no lo asignamos ni usted ni yo. Ese valor lo ha asignado el Señor. Fui y conocí a una señora le dije a una señora que conocí, estaba en un grupo familiar. Y ella estuvo cantando y estuvo ahí alabando y yo estuve compartiendo un poco esta misma semana, el jueves. Y entonces en un momento mencioné el Salmo 23. Ella lo empezó a recitar junto conmigo y ella muy animada, muy gozosa y decía amén y me cayó bien la hermana, porque tenía un corazón para Dios. Y al final le dije, hermana, usted me recuerda a mi abuela me compartió el evangelio, déjeme darle un abrazo. Y ya la de un abrazo, y cuando la abracé le pregunté, ¿cuántos años tiene, hermana? Y me fui para atrás cuando me dijo 94, entera, caminando, sabiéndose de memoria el Salmo 23 y otros, me imagino, sin quejarse, sin decir, ay, es que no vine porque me dolía, no sé qué. 94. ¿Es valiosa? Claro, tan valiosa como cuando estaba en el vientre de su madre. Valoramos a todas las personas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso entonces usted y yo no estamos a favor del aborto, estamos a favor de la vida. ¿De la vida de quién? De los dos. Todas esas ondas son políticas, todos esos asuntos que están meneando en el mundo entero. Tenga cuidado, infórmese bien. Pero lo que usted y yo creemos es que toda vida humana vale, porque Dios la estableció. Número 2. Vemos y tratamos a todas las personas del modo en que Dios las ve y las trata. Diga conmigo, ajá. Pero tiene que decir amén.
Si yo entiendo que Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito y que todos tienen un mismo camino y todos van a entrar por la misma puerta y todos nos vamos a presentar un día ante el mismo Señor, en el mismo trono, en el mismo tribunal, ¿para qué entonces tengo actitudes que no corresponden a alguien que va a estar en el mismo lugar? Le vuelvo a decir, delante de la cruz el suelo es parejo. No hay altares, no hay lugares más altos. Todos delante del Señor parejos. Diga conmigo, parejos. Entonces usted y yo en ese entendimiento tenemos que ver y tratar a las personas del modo en que Dios las ve y del modo en que Dios las trata. En el Evangelio de Lucas encontramos sobre un asunto que ocurrió cuando Jesús fue invitado por un fariseo. Acuérdense que a los fariseos les encantaban las salutaciones en las plazas, les encantaba sentirse importantes, les encantaba que les dijeran maestro, rabí. Les encantaba su gafete, les encantaba hacer show. Y entonces yo no encuentro en los evangelios a Jesús peleando nunca, ni tratando de manera firme, como lo hacía con los fariseos, a un pecador o a un enfermo o a alguien que necesitaba ayuda, porque la necesidad de médico la tienen los enfermos. Eso mismo lo dijo Jesús. Él no tuvo una actitud así con un pecador como la tuvo con los fariseos, sepulcros blanqueados. Les echó las mesas. Tuvo una actitud porque al final le voy a decir por qué. Pero primero vamos a Lucas. Lucas en el capítulo 14, versículos 7 al 11. No se distraiga porque ya casi terminamos. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y al que se humilla será enaltecido. Jesús en realidad le estaba hablando de manera justa. Parece que está teniendo una actitud no muy amable con este fariseo que lo acababa de invitar a comer. Pero el punto no tenía que ver con la amabilidad de Jesús hacia la persona. Piénselo. Si Jesús amaba o ama, o Dios ama a todo el mundo, y Jesús era el instrumento para que ese fariseo y obviamente todo el mundo fuera al cielo, lo peor que podía hacer Jesús era darle por su lado al fariseo y a los que estaban allí, porque entonces nunca entenderían lo que les quería transmitir. Y entonces parece que les habla fuerte, pero en realidad es amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Y el Hijo estaba en acción. Y entonces le estaba hablando a aquellos que se sentaron hasta adelante y que dijeron, se sentían importantes. Pero fíjate, no solamente es esto, porque lo que Dios estaba señalando, Jesús estaba señalando ahí, es la vanagloria. A veces nos damos un valor humano nosotros mismos. Y es ahí donde tenemos que entender la diferencia entre humanismo y humanidad. El valor humano que tú mismo te asignas es egocéntrico. Es vanagloria, que tú te asignas. Pero cuando tú dices, yo valgo porque Cristo dio su vida por mí. Yo soy valioso porque Dios creyó en mí. Yo soy valioso porque Dios me dio la oportunidad entre millones de espermatozoides de ser el ganador. Soy valioso por Él. ¿Ok? Entonces eso ya se convierte en una actitud de gloria y de honra al Señor. Cuando usted y yo nos creemos muy, ¿se entiende? Muy. ¿Puede hacerle así conmigo?
Muy. Entonces, te estás enalteciendo. Y si tú te enalteces, serás humillado. Pero no termina ahí. Jesús en el capítulo 12, versículo 12, continúa diciéndole al fariseo. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así es que Dios mira el corazón y Dios comprueba tu lista de invitados. Esa lista de invitados que hay en tu corazón, la gente con la que tú has decidido únicamente y exclusivamente convivir. Cuando Dios dice que Él ama a todo el mundo. Cuando un día le preguntaron al Señor: ¿y cómo van a saber estos que somos tus discípulos? La gente, ¿cómo va a saber? ¿Qué les dijo? ¿Cuál es el sello? Dígalo. Nos amamos los unos a los otros. Entonces, cuando usted y yo asignamos el mismo valor a todas las personas, salvos y no salvos, el valor en el sentido de que necesitan de Dios, a las personas que están quebrantadas, abandonadas, heridas, aquellas que no tienen a Cristo en su corazón, Dios toma nota de tus invitados. Pero si tú solamente tienes un circulito y con ellos convives y con ellos te juntas y pues ya, ¿para qué más? Aquí somos ya unos cuantos. Esa es la triste realidad de muchas iglesias. Son muy bíblicos, los mismos de ayer, de hoy y por los siglos. Los mismos, no ganan a nadie, no alcanzan a nadie, porque sienten que les quitan el hueso, les quitan el lugar, les quitan el trono, les quitan el ministerio. Ojalá, como dijo Moisés, y todos predicaran. Ojalá y todos fueran pastores. Ojalá y todos fueran ministros de alabanza. Ojalá, porque eso significaría entonces que seríamos miles y miles de personas salvas. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. Dios ama a todo el mundo y Él quiere que todos sean salvos. La visión de Cristo acerca de la iglesia se nota en la mezcla de personas que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 26 al 29. Ayúdeme a leerlo. Dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. 28. Ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, ciertamente, y herederos según la promesa. Entonces, si hemos creído en Jesús, vamos a tratar a todas las personas del modo que Él los ve y de modo que Él los trata. ¿Cuántos dicen amén? Penúltimo, nos sentimos impulsados a hablarles a todas las personas sobre Jesús. Hay un impulso, porque usted y yo tenemos la noticia más importante de todos los tiempos. El único loco soy yo aquí. Cristo resucitó. Él venció a la muerte. Él pagó por tus pecados. Él fue el que pagó por tus pecados. No vas a ir al infierno. Hay un solo camino. Ese camino es Dios, es Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos la mejor noticia del mundo.
Nos emocionamos cuando tenemos alguna noticia importante, cuando tenemos un nuevo trabajo y le andamos compartiendo a todo el mundo, cuando nace un nuevo bebé, cuando tenemos una casa nueva, un auto, y todo eso son experiencias que vale la pena, y es importante compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida en ese sentido. Pero la noticia más importante y la noticia más grande que conocemos y que tenemos es que en Jesús hay salvación. Esa es la noticia más importante. Y no se trata tampoco de sentirnos culpables o andar todos cargados. Ay, no le he compartido a nadie esta semana. Tampoco, porque se volvería un religioso. Se trata de ver la manera en cómo podemos tocar la vida de las personas, revolucionar la vida de esa persona con el mensaje del Evangelio. Tampoco vamos a ser religiosos y entonces estar encima de ellos con la Biblia y agarrarlos a bibliazos. Pero comparta la palabra. Pero comparta lo que Cristo ha hecho con usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo debemos estar preparados? ¿Cuándo debemos estar preparados? Siempre. Dice Primera de Pedro 3:15. Ayúdeme a leerlo. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay. ¿Cuántos tienen la esperanza de que Cristo viene? Entonces sí, ¿cuándo debemos estar preparados según Pedro? ¿Qué debemos darles? Una respuesta. ¿Quién debería estar preparado para dar una respuesta? Todos nosotros. ¿Cuál es la razón de nuestra esperanza y nuestra respuesta? Cristo. Cristo, que es el Señor de todo y de todos. Por último, al compartir el Evangelio, usted y yo, con todas las personas, donde quiera que vayamos, vamos a tener la oportunidad, fíjese, de cambiar el mundo, conquistar el mundo, si es posible. Cambiar el mundo cambiando los corazones de las personas. Nota, primero el mío. Primero el mío. Si hay un corazón que necesita un cambio, es el mío, no sé tú. Pero si hay un corazón que necesita cambiar, es el mío. Quitar arrogancia, altivez, quitar todo lo que estorbe en mi corazón. Duda, falta de fe, no sé qué haya en el tuyo. No sé. Pero si voy a cambiar el corazón de alguien para cambiar al mundo, entonces tengo que cambiar primero el mío. Dile al que está a tu lado, tú también. Cuando predicamos el Evangelio, cambiamos legados, cambiamos tradiciones familiares de pecado. ¿Cuántas generaciones de borrachos había habido en tu familia? Y digo borrachos porque así dice la Biblia. No es alcoholismo. Eso suena muy nice. Es borracho. ¿Cuántos? Pero Cristo vino y rompió las cadenas. Tus hijos y tus nietos no tienen por qué sufrir eso. Amén. Y así muchas cadenas. Cuando predicamos el Evangelio estamos cambiando el mundo, pero no como Pinky Cerebro, sino con la ayuda de Dios, con el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Y entonces si cambias por medio de Cristo eso, entonces vas a cambiar generaciones completas. Porque si un padre de familia cambia, entonces sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, tataranietos tendrán la bendición de Dios. Oye, y todo eso lo estás haciendo tú, con la predicación del Evangelio, por medio del poder que actúa dentro de ti. Qué tarea tan maravillosa nos ha dado el Señor. Si quieres, también regala cobijas en Navidad. Si quieres, también regala pollos en Navidad. Haz todo eso sin dejar de hacer esto, porque esto es lo más importante, que la gente tenga a Cristo en su corazón. Si predicamos el Evangelio, usted y yo vamos a poder ser personas más amables, porque nos vamos a dar cuenta de la realidad de las personas. A veces
Juzgas a una persona por su apariencia, juzgas a una persona por cómo la ves, pero tú no sabes por qué esa persona es un drogadicto. Tú no sabes que su padre lo golpeaba, lo abandonó, lo violó. Tú no sabes lo que le pasó. Jesús sí sabe. Y cuando tú predicas el evangelio te vuelves más amable, más amoroso. Mientras aprendemos a valorar a todos, seamos amorosos con el amor de Dios, por supuesto, porque lo dije al principio, necesitamos el amor de Dios. Pablo escribe a los Romanos en el capítulo 10, versículo 14 al 15: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 usted. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian, aleluya. Si Dios hace su voluntad en tu vida, en mi vida, si usted y yo, por medio de nuestra mente y corazón, nos sometemos en obediencia al Señor, porque esa es nuestra tarea. Antes que cambiar al mundo, le dije, nuestra tarea es creer y obedecer a Jesús. Entonces vamos a poder lograr todo esto. Pero aún así todavía va a requerir que usted y yo nos acerquemos a las personas, que lo que Dios te ha dado lo podamos depositar en los demás. En este momento, en este mismo momento, hay personas que necesitan escuchar tu testimonio de salvación, de cómo Cristo te rescató. ¿Hace cuánto que no le compartes tu testimonio a alguien? Las personas no necesitan tanto oír de lo grande que eres o de lo importante que te has convertido. Ellos no necesitan oír eso. Ellos necesitan escuchar lo que Cristo hizo en tu vida. Imagínate, te quiero animar a que lo hagas. Imagínate que un día una persona está contando su vida a otras personas, y a lo mejor esa persona es una persona que predica el evangelio a cientos de personas, pero esa persona se detiene un día y dice: le doy gracias a Dios por esa persona que se preocupó por mí, que me compartió el evangelio y que no dejó de insistir conmigo hasta que creyera. Porque si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por ella, yo no estaría predicándole aquí a todos ustedes. ¿Te lo imaginas? ¿Eso puede pasar? Como pastor, mi mayor recompensa, mi mayor gozo y alegría es cuando alguien me dice: hace tiempo usted dio esta palabra y esto pasó en mi vida. Hace mucho tiempo pasó esto y aquello. Eso es lo que alegra mi corazón. Y por eso quiero predicar el evangelio todos los días de mi vida hasta que Él venga. Y por eso quiero servir al Señor, aunque no soy digno. Él me llamó, Él te llamó, Él te eligió, Él te escogió. La humanidad necesita salvación, y Dios al único que tiene para que sean salvos es a ti. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Padre, gracias te doy esta mañana. Dale gracias por el privilegio infinito que te ha dado de ser el portador de la noticia, de ser el portador de las buenas nuevas de salvación. Y estoy seguro que el Espíritu Santo en este momento está poniendo en tu mente algunas personas que necesitan urgentemente ser salvos, tal como tú lo fuiste en el momento de necesidad. Y tú tienes la buena noticia, tú tienes el remedio, tú tienes la palabra que va a hacer que esa persona sea transformada su vida, cambien sus generaciones, sean rotas las cadenas, se rompa todo lo que el diablo ha venido a traer. Tú eres el artífice, tú eres esa herramienta que Dios va a usar para que esa persona cambie su manera de vivir, cambie su manera de ver la vida. Tú eres esa persona, tú eres esa persona. Gracias, Dios.
Gracias, Dios, porque tú nos has llamado para servirte. No es que queremos cambiar el mundo como Pinky Cerebro, queremos cambiar el mundo por medio de la transformación, de la renovación del entendimiento en los corazones de las personas. Por eso hablamos tu palabra, por eso bendecimos tu nombre, por eso nos enfocamos en estudiar la Biblia, para poder presentar defensa de nuestra esperanza contra todo aquel y para todo aquel que demande ese razonamiento de nuestra fe, de nuestra esperanza. Espíritu Santo, ven, Dios, ven, Señor, remueve en mi corazón y en mi mente este deseo ardiente de alcanzar a los perdidos. Padre, que me duelan los perdidos. Ya no quiero tener un corazón acomodado, ya no quiero tener un corazón que se ha conformado con la salvación. Tú no me diste salvación para esperar el autobús que va al cielo. Tú me diste salvación para alcanzar a los que no son salvos. Yo no quiero ser una persona que se conforma con ser salvo. Al fin y al cabo, ni siquiera me costó a mí, Señor. Yo quiero servirte. Yo quiero predicarte. Yo quiero dar mi testimonio a todos aquellos que no tienen esperanza. Yo quiero decirle a las personas cómo me has guardado, cómo me has cuidado, cómo me has provisto en medio de mi aflicción y de mi necesidad. Yo quiero que mis generaciones te conozcan. Yo quiero que te conozcan, Señor. Gracias por alcanzarme. No tendré miedo de lo que pueda hacer el hombre. Tendré temor de ti, porque tú eres Dios alto, sublime, todopoderoso. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Tendría un vacío en mi corazón, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, porque nos has salvado. Gracias porque nos tuviste misericordia. Gracias, Señor, porque siendo quien era tú me perdonaste y me llamaste. No solo me llamaste para ser salvo, sino que me tuviste por fiel al ponerme en el ministerio. ¿Crees que Dios ama a todas las personas? ¿Cree que Dios ama a todas las personas? ¿Crees que puedas ver a todas las personas como Dios las ve?
¿Crees que Dios ha puesto a disposición de todas las personas la salvación por medio de Cristo? Si eso creemos, entonces vamos a ser impulsados a mostrarle respeto a todas las personas y amarlas lo suficiente como para hablarles de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo hacemos, si nos negamos a mostrar ese respeto y ese amor, tenemos que saber y confrontar el duro hecho de que nosotros no vemos a las personas como Dios las ve y que estamos anteponiendo nuestra visión, nuestro corazón y nuestro entendimiento antes que el de Dios. Y sabe que lo que yo encuentro de Jesús cuando habla con los fariseos es una cosa. Cuando Él hablaba con los pecadores, con la prostituta, con todos los pecadores, Él los llevaba de la mano, los tomaba de donde estaban para que lo conocieran. Muchos lo siguieron. Pero cuando hablaba con los fariseos, no tenía misericordia en ese sentido. Quería hacerlos volver al camino, quería hacerlos entender que Él era el único camino. Y entiendo esto del Señor. Para Dios, lo único peor que ser un incrédulo es ser un hipócrita, es ser un fariseo. Él es el medio por el cual los pecadores son salvos. ¿Cuántos salvos estamos acá? Entonces no nos convirtamos en fariseos. Sigamos siendo auténticos en Cristo Jesús. Mantén tu humildad, mantén tu corazón, porque el que se exalta, Dios lo humilla. El que se humilla, Dios lo exalta. Padre, bendigo a tu iglesia esta mañana y pido que tu Espíritu Santo nos revele lo que hoy hemos hablado. No queremos permanecer en el mismo nivel, queremos ir al siguiente nivel. Ayúdame a compartir el Evangelio, ayúdame a hablarle a las personas que no te conocen. Ayúdame, Señor, a manifestar mi fe con todo lo que soy, con mis palabras, con mi cuerpo, con mi entendimiento. No quiero ser una piedra, no quiero ser una estaca plantada en un lugar. Quiero ser alguien que tiene movimiento por medio del Espíritu Santo. Quiero ser alguien de influencia a las personas. Díselo tú al Señor. Ponte de pie un momento, por favor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras? Cántaselo. Tendría un vacío en mi corazón. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido, sería como un ciervo que brama por agua. Si no fuera si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por... Si no te sabes ningún otro versículo de la Biblia y quieres aprenderte uno, te sugiero: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mas tenga vida eterna. Dale un aplauso al que nos ha dado vida eterna.
al que pagó por nosotros. El mundo debe conocer esta noticia. El mundo debe de saber. Esta es la mayor necesidad que existe. Todo lo demás es secundario. Este es nuestro motivo de vivir. Dáselo fuerte. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por si no fuera por. Dáselo al que vive para siempre. Cuando quiero guiarte a hacer esta oración con todo tu corazón y que hagas este paso de fe. Ahí en tu lugar, inclina tu rostro y repite esta oración junto con la iglesia, junto conmigo. Y di: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Lávame con tu sangre preciosa. Creo que moriste en la cruz por mí, para el perdón de mis pecados y para darme vida eterna. Y el día de hoy, conscientemente, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Entra en mi vida y quédate para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.